Vamos a iniciar con la clase de requerimientos nutricionales en el adulto mayor. Soy la licenciada en nutrición Blanca Idalia González García, máster en nutrición y dietética aplicada y con posgrado en gerontología y geriatría. Soy la responsable de la consulta de nutrición del servicio de geriatría. Y pues bueno, para hablar un poco sobre los requerimientos que requieren los adultos mayores para estar bien nutridos, hablamos primero de la definición de requerimientos nutricionales. Estos requerimientos van a especificar la cantidad de energía y de cada uno de los nutrientes que un individuo necesita para obtener un óptimo estado de salud. Estos van a estar definidos por la energía, obviamente, por proteínas, hidratos de carbono, fibra, minerales y oligoelementos, vitaminas, grasas y, aunque no es un nutrimento, en el adulto mayor es de suma importancia que tengamos considerado el agua o la ingesta hídrica de nuestro paciente. Por eso se pone dentro de los requerimientos nutricionales para no olvidarlo y tenerlo muy presente. Con la edad, los requerimientos de energía tienen hay una declinación en estos requerimientos y las causas son, pues bueno, la declinación normal en el metabolismo y en muchos de los pacientes la reducción de la actividad física. Ojo, recordemos que el grupo geriátrico o de adultos mayores no es un grupo homogéneo, es un grupo muy heterogéneo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque muchos de nuestros pacientes en la actualidad realizan actividad física muy considerable. Hay pacientes o adultos mayores que son maratonistas o que hacen triatlones o pentatlones. Entonces tenemos que tener cuidado que los requerimientos de energía de nuestros pacientes estén cubiertos por completo. La recomendación según la ESPEN, las guías de ESPEN para nutrición e hidratación geriátrica nos recomiendan que los adultos mayores deben de consumir 30 calorías por kilogramo al día. Esto obviamente va a depender de su estado nutricional, de su nivel de actividad física, volvemos otra vez al nivel de actividad física, y obviamente sus morbilidades y tolerancia a todas estas calorías. Va a haber pacientes, obviamente, que tengamos que hacer consideraciones especiales. ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente con mucha desnutrición, probablemente esta recomendación va a aumentar de entre 32 y 34 calorías al día, obvio, solamente si es un paciente con desnutrición, lo vuelvo a repetir, o un paciente que queramos restringir un poco la ingesta energética, bueno, pues vamos a bajar esta cantidad. Esto estamos hablando de un paciente con un estado nutricional normal y obviamente con morbilidades o comorbilidades que no afecten la ingesta energética. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros pacientes que tienen aportes de menores a 1500 calorías al día, ya que estos pueden suponer una ingesta baja de vitaminas y minerales y esto no nos va a ayudar o no nos va a permitir que el paciente que cubra los requerimientos nutricionales diarios. La recomendación siempre va a ser que si va a haber o hay aportes menores a 1500 calorías, siempre sean bajo la supervisión de un nutriólogo y que el nutriólogo haga la alimentación o la dieta que esté balanceada para tratar de evitar al máximo no cubrir las vitaminas y minerales necesarios. Hablando un poco sobre proteínas, las necesidades proteicas en el adulto mayor van a estar basadas en la disminución del compartimiento muscular que condiciona una menor disponibilidad de aminoácidos para la síntesis proteica. También la ingesta calórica por debajo de los niveles recomendados, como lo decíamos ahorita, van a dificultar la utilización eficaz de las proteínas ingeridas.
Enfermedades crónicas e infecciones nos van a mermar la necesidad de las proteínas o nos van a condicionar la necesidad de las proteínas para nuestros pacientes. Tenemos que tener mucho cuidado porque con la edad los pacientes normalmente tienden a disminuir su ingesta proteica. Tenemos que estar alertas de la ingesta que tienen nuestros pacientes de proteínas. Los estudios sobre los requerimientos de proteínas en adultos mayores siguen siendo pocos e inconsistentes, así que hacer una recomendación como definitiva como tal es casi imposible, pero en la actualidad es prudente utilizar la recomendación liberal derivada de estudios de balance nitrogenado, los cuales nos dicen que la recomendación diaria, igual siguiendo las guías de la ESPEN, nos dicen que la recomendación sigue siendo 1 gramo por kilogramo al día y bueno, teniendo en cuenta otra vez el estado de salud de nuestro paciente, el nivel de actividad física y las morbilidades y tolerancia. Tenemos que tener en cuenta que algunos de nuestros pacientes van a requerir un poco más de proteína, algunos van a requerir, dependiendo si hay pacientes con problemas renales o hepáticos, algún tipo se condicionaría un poco la cantidad de proteínas ingeridas, pero siempre tenemos que contar con estos tres puntos para poder saber si el paciente puede o no ingerir 1 gramo o más o menos de proteínas al día. ¿Cuáles son las consecuencias de que nuestros pacientes tengan un déficit proteico calórico? Que es muy común, pues que el paciente puede generar edema, eczema crónico, debilidad muscular, obviamente el retraso en la cicatrización de heridas. Si yo tengo un paciente con úlceras por presión y quiero que cicatrice, pero no está consumiendo proteínas, va a ser difícil que su cicatrización sea buena. Prurito cutáneo, fatiga, consumo tisular y posibles alteraciones en la respuesta inmunológica. Las necesidades proteicas van a aumentar en relación con la gravedad y duración de algunas enfermedades. En caso necesario, la ingesta de proteínas, como se los decía un momento, puede incrementar. Hay literatura que dice que se puede incrementar 1.4 gramos, 1.6, 1.8. En un paciente normal, la sugerencia es que sea 1 gramo, pero en algunos casos será necesario incrementar para satisfacer la demanda, pues obviamente en enfermedades específicas y también para cubrir los depósitos de proteínas en pacientes malnutridos. Hablando un poco sobre hidratos de carbono, volvemos a lo mismo, las dietas hipocalóricas o periodos de ayuno en personas mayores pueden favorecer la aparición de trastornos metabólicos importantes como son la lipólisis, la producción de cuerpos cetónicos, el catabolismo proteico y la pérdida de sodio, potasio y líquidos. La recomendación sobre ingesta de hidratos de carbono va a ser de hidratos de carbono simples del 10% del total energético y de hidratos de carbono complejos del 50 al 60%. Le damos a la siguiente. Hablando un poco de grasas, la recomendación para la población geriátrica respecto a la ingesta de grasas son similares al resto de la población. No hay cambios que sugerir. Se recomienda que los lípidos de la dieta no sobrepasen el 30% del total energético ingerido en un día, pero se admite hasta un 35% cuando el aceite de oliva sea la grasa de adición mayoritaria. En la mayoría de nuestros pacientes en nuestra población es difícil que encontremos pacientes que utilicen el aceite de oliva como grasa de adición mayoritaria. La mayoría de ellos, al contrario de utilizar el aceite de oliva, utilizan la manteca de puerco. Entonces tenemos que preguntar intencionadamente a nuestro paciente. Estas recomendaciones tienen como objetivo pues, el control de peso de nuestro paciente, la prevención de cardiopatías coronarias y la prevención del cáncer, de algunos tipos de cáncer.
En cuanto a las grasas, pues están en porcentaje la cantidad de cada una de ellas como se debieran de consumir. De 7 a 10%, la sugerencia es que sea de ácidos grasos saturados. Estos los podemos encontrar en carnes, embutidos, lácteos, la mantequilla, margarina y algunos productos procesados. El 10% en ácidos grasos poliinsaturados, que los podemos encontrar en el pescado, en frutos secos, aceites de semillas, y del 10 al 18% de ácidos grasos monoinsaturados, los cuales los podemos encontrar en el aceite de oliva. La fibra es muy importante en la ingesta del adulto mayor. Es esencial para asegurar una óptima función intestinal. Con una ingesta hídrica adecuada, nos va a ayudar a que el paciente prevenga estreñimiento, va a favorecer un mejor control de la glucemia y del colesterol y nos va a ayudar a reducir el riesgo de aparición de algunas neoplasias. La recomendación por la ESPEN es de 25 gramos al día, siendo las principales fuentes de aporte las frutas, las verduras y los cereales integrales. Es muy importante recomendar a los pacientes la ingesta de frutas, verduras y cereales integrales. Debido a que se han presentado casos de intolerancia gastrointestinal con la ingesta de la fibra, estas intolerancias pueden causar flatulencias, distensión abdominal, nos hacen que el paciente tenga una menor ingesta energética diaria. Algunos países como Francia o Inglaterra recomiendan de 18 a 20 gramos al día. La recomendación general son 25 gramos al día. Cuando tenemos un paciente que no consume fibra, la recomendación no es empezar con los 25 gramos de golpe, sino empezar paulatinamente aumentándolo para evitar este tipo de intolerancia. Si nosotros vamos aumentando poco a poco la ingesta de fibra, el paciente es menos probable que presente cualquiera de estas intolerancias. ¿Cuál es una de las cosas por las cuales también, aparte de estas intolerancias, el paciente nos deja de comer? Si se siente mal, si se siente distendido, si se siente con muchos gases, el paciente nos va a dejar de comer y eso no es lo que estamos buscando. Hablando un poco de minerales y oligoelementos, vamos a hablar solamente de aquellos de importancia geriátrica. Uno de ellos pues es el calcio. Sabemos que interviene en la conservación del esqueleto. Sabemos que también los adultos mayores tienen una alta prevalencia de osteoporosis, por eso es de vital importancia. En caso de que no aseguremos el requerimiento con la ingesta, es conveniente suplementar la dieta. Sabemos que siempre debe de ir combinado con la vitamina D. Y pues bueno, algunos alimentos que lo contienen es la leche, el queso, las almendras y el yogurt. El hierro, pues bueno, hay factores que predisponen su carencia en los adultos mayores como enfermedades inflamatorias o digestivas. El hierro lo vamos a poder encontrar en el hígado, en la yema del huevo, en las lentejas y en la carne. El zinc es un nutriente antioxidante de difícil ajuste en situaciones de ingesta energética baja. Su carencia se asocia a una disminución en la inmunidad, en la cicatrización de heridas, en la capacidad gustativa del paciente, en la inapetencia o anorexia y en la degeneración macular. ¿Dónde podemos encontrar el zinc? En las lentejas, en el queso crudo, en la carne y en los mariscos. Si nos damos cuenta, si nuestro paciente no consume la suficiente carne, pues va a caer en estados carenciales de minerales y oligoelementos. El selenio también es un nutriente antioxidante que lo podemos encontrar en el hígado, en el pescado, en los cereales integrales y en la yema del huevo. El magnesio nos ayuda a la prevención de eventos cardiovasculares y la aparición de osteoporosis. Lo podemos encontrar en frutos secos, en la soya, legumbres y cacao en polvo.
Las vitaminas, sus estados subcarenciales son relativamente frecuentes en las personas mayores. Las manifestaciones clínicas son menores o casi no evidentes. En los jóvenes es muy fácil, a veces por el color de la piel, por la coloración de las uñas, los ojos, podemos ver que hay estados subcarenciales de vitaminas. En los adultos mayores es casi imperceptible, entonces tenemos que estar muy pendientes de ellos. Las vitaminas de interés geriátrico, pues obviamente va a ser la vitamina D, un nutriente que puede ser sintetizado por nuestro propio organismo mediante la exposición de la luz solar. La recomendación es que nuestros pacientes tengan exposición a la luz solar. Puede ser salir un poco al porche o al parque durante horas que no esté el sol directamente, pero que sí tengan exposición solar. Los ejemplos en donde también podemos encontrar la vitamina D es en el pescado, en la leche y en el huevo, además obviamente de la luz. La vitamina E y C son antioxidantes que promueven el funcionamiento del sistema inmunitario. La vitamina C la podemos encontrar en el kiwi, en la naranja, pimientos, espinacas y pues obviamente todas las frutas cítricas. Y la vitamina E la podemos encontrar en el aceite de oliva, en la yema del huevo y en las nueces. El ácido fólico, la vitamina B6 y B12, los déficits de estos nutrientes se relacionan con niveles anormales de homocisteína en sangre que inducen a la aparición de enfermedades coronarias, enfermedades cerebrovasculares y algunos tipos de demencia. ¿Dónde podemos encontrar estas vitaminas? El ácido fólico lo podemos encontrar en el berro, en el hígado, en las acelgas, las nueces y en la yema del huevo. La vitamina B6 la podemos encontrar en el salmón, en las lentejas, en el conejo y en el arenque. Y la vitamina B12 la podemos encontrar en el hígado, en la carne, pescados y en el huevo también. Como les comentaba, la ingesta hídrica en los pacientes mayores es de suma importancia, por eso el agua es considerada en este tema. Debido a que en esta etapa de la vida el mecanismo que desencadena la sed se encuentra alterado la mayoría de las veces, se recomienda ingerir líquidos con regularidad a lo largo de todo el día. Debe tenerse en cuenta las necesidades hídricas diarias, presentando una especial atención en los meses calurosos, en situaciones con necesidades aumentadas y en individuos con indicaciones de ingestas hídricas restringidas. Recordemos que vivimos en una ciudad donde la mayoría del tiempo tenemos meses calurosos, entonces tenemos que estar pendientes de que nuestros pacientes realmente tengan y consuman el agua. Se establecen las siguientes recomendaciones: es 1 mililitro por caloría consumida en condiciones normales y 1.5 mililitros por caloría consumida en necesidades aumentadas. ¿Cuáles son las necesidades aumentadas? Fiebre, sudoración en épocas calurosas, diarreas, etc. En nuestra ciudad la recomendación es 1.5 mililitros por caloría consumida por las temporadas calurosas. A nivel práctico, estas recomendaciones equivalen a consumir como mínimo 8 vasos de agua al día. Tenemos que tener en cuenta también el tamaño de vasos que nuestros pacientes utilizan. Cuando hacemos la recomendación es que sea de 250 mililitros cada vaso de agua. Entonces, con esto hacemos que nuestra recomendación sea cubierta. Este fue el tema de requerimientos nutricionales en el adulto mayor. Estando en clase podremos resolver las dudas que ustedes tengan. Gracias.